Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos. hoy, May. Tenemos un tema interesante. Bueno, todos nuestros temas son interesantes, por supuesto, ¿no? Pero Sí, pero este tema ha tenido como mucho desarrollo en el aspecto de tecnologías de la información, por eso vimos importante, porque el acceso a la justicia tiene distintas vías y una de ellas pues es ¿no? La tecnología de la información y les vamos a explicar pues a la gente de qué trata es correcto. esta vía. Ujú. Es correcto. Pues vamos a hablar hoy del derecho de acceso a la información pública. Pues cuéntanos, May. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es el derecho a la información pública, no? Este es un derecho que toda persona tiene para poder solicitar de manera gratuita la información generada, administrada o en posesión de cualquier autoridad, de cualquier entidad, de un órgano o de un organismo de los poderes tanto del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. También se puede pedir a órganos autónomos, a partidos políticos, a fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o de sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar algún interés ni justificar su uso. Entonces, cualquier persona puede ir y ante estas entidades, personas, instituciones que ejerzan un recurso público están obligadas a dar esta información. Entonces, la información también puede ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, ¿no? En los términos que fijen las leyes. Sí tiene que pasar todo un proceso en el cual se tiene que justificar aquí por qué lo están reservando. El derecho de acceso a la información, pues es un derecho fundamental que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas de un gobierno. Y esto permite a los ciudadanos poder ejercer un control efectivo sobre poder participar activamente en la vida pública. Y también, pues esto va a permitir reforzar la legitimidad de este sistema democrático en el que hoy vivimos, ¿no? Entonces, pues sí, es un derecho muy importante el estar informados, el saber qué está haciendo, pues, las autoridades con nuestros recursos, con el recurso público. Entonces, este derecho también ha representado parte de la transformación de nuestra democracia en materia de tecnología. Y podemos verlo o podemos ejercerlo también a través de distintos medios electrónicos, ahora incluso a través del Infoverso, que ya nos platicará nuestro invitado, del cual hablaremos todos estos desarrollos tecnológicos que se tienen hoy en día en esta materia. Pero bueno, como todos sabemos, existe un marco jurídico que lo regula y pues ahí tú nos puedes platicar un poquito más. Sí, 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 porque digo, este derecho, como bien lo has referido, que tiene que ver con un Estado democrático de derecho, ¿no? Que permite la mirada de la ciudadanía al quehacer institucional, ¿no? Y yo creo que eso hoy lo quisimos traer a la mesa con la información que tú nos das y lo que vamos a estar platicando, y por supuesto con el invitado, porque mientras más transparente sea un Estado, pues de alguna manera más democrático es, ¿no? Y qué tanto ayuda o no a de pronto decir, ay, no, hay ciertos institutos que pues no funcionan, ¿no? Pero bueno, vámonos al Al marco marco. jurídico Ujú. internacional. Todavía no entremos a esas minucias. Muy Bueno, bien.
Pues a nivel internacional sí son diferentes los instrumentos internacionales de los que hablan o de los que vienen contenidos o tenemos este tipo de derechos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, hablamos de la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también en su momento la Corte Interamericana pues ha dejado como en claro que el Estado es el que debe de garantizar justamente la efectividad de un procedimiento, pues de naturaleza administrativa, con un adecuado, pues digamos, proceso de tramitación y de resolución en cuanto a los temas de información que se han solicitado y que también se fijen los plazos correspondientes para pues resolver y entregar esa información que se encuentra pues en propiedad, ¿no? de ciertos funcionarios. También este sistema interamericano ha establecido diferentes principios en cuanto a lo que debe de enmarcarse en este derecho y entonces hablamos de el principio de máxima divulgación, hablamos de que sea un recurso sencillo y accesible para solicitar la información. Ahí también esto es un tema que podríamos platicarlo ampliamente, ¿no? Sí, sí, sí. Nos dicen que sea un recurso judicial idóneo, efectivo para la revisión ante la negativa de la entrega de la información, es decir, cuando solicitamos la información y nos dicen, no, no te la vamos a dar. Ah, bueno, hay recursos para que como ciudadanos podamos decir, ¿y por qué no? ¿No? Solicito que se haga una revisión. Se habla de una máxima eficacia, de transparencia activa, de creación y conservación de archivos, de la motivación clara, ¿no? En cuanto a estas manifestaciones de que no nos pueden prestar la información o facilitar la información, bueno, que justo la explicación de por qué no sea clara en cuanto a este derecho, la estricta confidencialidad y bueno, el apego a los estándares internacionales, ¿no? Bueno, eso es en materia internacional. Obviamente acá en sede regional o estatal, pues tenemos nuestras propias regulaciones, ¿no, May? Sí, entre todos los abogados, bueno, la mayoría de los abogados sabemos que a nivel constitución tenemos el artículo 6, ¿no? Esta es la base, que porque nos dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que... sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizado por el Estado. También el artículo 8 nos dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Digo, también aquí tenemos que encontrar pues este equilibrio, ¿no? La solicitud tiene que hacerse también con ciertas características y bueno, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá caer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Entonces, vamos viendo aquí cómo, pues, a nivel constitución está regulado. Entonces, es nuestra Carta Magna, Ujú. el Estado tiene que contestar estas solicitudes de transparencia. Ya nos dijeron cuáles son estas características en un breve tiempo, pero bueno, ya más en específico, tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, bueno, van siendo distintas, distintos instrumentos jurídicos que nos Ujú. ayudan a regular este derecho y que no debe de pasar desapercibido, porque hay países que ya están muy desarrollados en este tema y nosotros siento que es una lucha constante, ¿no? Como que sí dan la información, pero no, pero entonces el ir buscando estas vías también tecnológicas nos ayudan no solo a que podamos tener este derecho a la información, sino que también la autoridad se vea obligada a tener una rendición de cuentas, porque es su obligación, rendir cuentas y decirnos qué está haciendo con nuestro dinero, hacia dónde van, cómo están trabajando, los contratos. Es mucha la información Ujú. pública que sí, pues ya iremos platicando con nuestro invitado.
Sí, 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 y además también que hay una plataforma nacional de transparencia, ¿no? Que Ujú. bueno, la tenemos por ahí desde 2016 y se trata pues de esta herramienta en donde podemos hacer válido este derecho a través de su ejercicio, en donde podemos también, o tiene que ver también con la consulta de datos personales, la transparencia de esta gestión pública, el quehacer de los sujetos obligados. Y bueno, al menos desde que se crea esta plataforma, pues se ha consolidado sí, como un importante acervo histórico que al menos hasta el 2024 estamos hablando de que albergaba más de 14.000 millones de archivos y solicitudes realizadas con, pues más o menos por ahí, 75 temas prioritarios, ¿no? Pues obviamente esta información equivale a 40 veces el contenido del Archivo General de la Nación. Y pues por supuesto esta plataforma es el resultado de pues más de 10 años de obligaciones por parte de 7.000 sujetos obligados en todo el país y está estructurado en 4 grupos pues para garantizar este derecho, ¿no? Tenemos el sistema del portal de obligaciones de transparencia, que este es el que recopila la información de todas las autoridades que están obligadas a publicar de manera proactiva. Si ustedes han visto ahí de pronto en los perfiles, no más bien en las páginas, ¿no? Oficiales, siempre hay como un Ujú. pedacito de el portal de transparencia, ¿no? Sí, sí, sí. También tenemos este sistema de solicitudes de acceso a la información, en donde pues se va a facilitar la presentación de solicitudes, se resguardan las respuestas emitidas por los sujetos obligados. Tenemos el sistema de gestión de medios de impugnación, en donde precisamente pues cuando no me dieron esta información, entonces acudo a estos recursos, ¿no? Y el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, que está diseñado para organismos, pues precisamente garantes, ¿no? Y los sujetos que de pronto van a tener esta información y que están obligados a darlas. Entonces, esto nos ayuda de una forma más electrónica a gestionar los recursos de revisión que se dan a partir de las inconformidades de la ciudadanía. Eh, Evidentemente, que tengamos esta información nos da cuenta de algunos casos donde, pues, el que tuviéramos esta información y saliera a la luz nos abrió varios panoramas, pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita les contamos? Sí, regresando les platicamos los casos que se destaparon, ¿no? Es correcto. Pues bueno, estábamos acá en Reivindicando Derechos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos, que nos pueden escuchar, ya ves, todo se me cuatrapea. Que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, pero también si nos quieren buscar a través de las redes sociales, pues de CIMAC ahí nos pueden encontrar o pueden llamarnos al número de cabina 5535084761. Estamos platicando respecto al derecho de acceso a la información pública. Y les contaba, ¿no? Esta plataforma nacional de transparencia que les decía que se dividen en 4 rubros y la realidad es que pues necesitamos este tipo de herramientas porque de esta manera es como podemos garantizar que la información pública sea accesible y sobre todo porque, como ya nos refería May, esta tiene que ver con la cultura de la transparencia, de la apertura gubernamental y eso pues fortalece las democracias y permite pues la protección de los derechos humanos. Pero entonces les contábamos, ¿no? Que a través de estas herramientas hubo, digamos, casos que por este tipo de insumos, pues logramos saber qué realmente pasó, ¿no? Y entonces estamos hablando de lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco y el INAI en ese momento determinó que toda la información que estaba relacionada con la represión y todas estas protestas estudiantiles tenía que ser pública y por lo tanto era también como este derecho a la ciudadanía de conocer la verdad en un momento histórico y bastante oscuro de la historia de nuestro país.
También en el caso Ayotzinapa, ¿no? Lo ocurrido en 2014, pues la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. También el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República que diera a conocer una versión pública sobre la investigación del caso, ¿no? Que bueno, eso también ya se cruza con la materia internacional y lo que se ha destapado por el sistema interamericano y bueno, pero al menos esta primera apertura pues se da a través de estas herramientas. El sobre Odebrecht, ¿no? Este es escándalo de corrupción internacional en donde se involucraron pues importantes funcionarios del gobierno mexicano en relación a sobornos millonarios. Aquí también se ordenó que Pemex abriera la información que estaba relacionada con este caso. En la estafa maestra, también un acto de corrupción en donde tenían que ver universidades públicas y dependencias de gobierno. En cuanto a la malversación de fondos, pues también resolvieron el INAI 252 quejas que fueron pues uno de los elementos claves para la investigación periodística que en su momento se llevó en cuanto a este tipo pues conductas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y también pues hubo esta pues determinación del INAI en cuanto al padrón de beneficiarios del gobierno federal, en donde pues se ponen a disposición de la ciudadanía los padrones de los 8 programas sociales que pues habían beneficiado a 15 millones de personas durante la administración del 2018 y del 2024, ¿no? Que pues también eso es importante, aunque también ahí hay algunas cuestiones en relación a los programas sociales que podríamos analizar, pero en otro programa, ¿no? Y entonces, May, en esta cuestión tenemos un evento interesante, ¿no? En relación a qué pasó con el INAI, en relación a toda esta historia, ¿no? Sí, es que nosotros estamos hablando aquí en el programa, pues obviamente tenemos poco tiempo y en este poco tiempo tratamos de explicar de manera muy general, qué es el derecho de acceso a la información. Vamos viendo cuál es, cómo está regulado, tanto internacional como nacionalmente, y vemos el órgano que se encarga, ¿no? de este derecho. Y pareciera muy corto, pero pues todo lo que se vivió o todo lo que tuvo que pasar para la creación del INAI es muy importante. Entonces, de repente es como, ya no, ya no más INAI, y pues vamos viendo que fue pues una lucha por poder defender este derecho de acceso a la información, por poder acceder a estas plataformas y que de repente nos digan, ya no. Pero, ¿qué es el INAI? Desde ahí es importante comenzar. Bueno, el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, era, porque ya no, el organismo constitucional autónomo, garante del cumplimiento pues, del acceso a la información pública, pero también un punto importante que es la protección de datos personales. Y bueno, desde su creación en 2014 fue clave para ir garantizando este derecho de acceso a la información en México, y pues es un derecho que está reconocido en más de 100 países en el mundo, y el uso de esta plataforma que tú nos platicabas, de la Plataforma Nacional de Transparencia, ha crecido entre las personas que requieren información por parte de fuentes oficiales, porque mucha gente obtiene información ya ahora en redes, ¿no? Tienen diversas fuentes, pero la fuente oficial que pues tenemos también era parte de esta plataforma, con más de 300,000 solicitudes recibidas anualmente a nivel federal. Entonces, 2/3 de las solicitudes de información pública resultan en la entrega de información que no estaba disponible antes en fuentes públicas, y formando parte de un repositorio enorme del que ya nos platicabas, que cualquier persona pudiera o puede consultar en línea. Si la persona solicitante está inconforme con la respuesta recibida, ya nos decías, no, no es como de, ya no te puedo dar la información y ahí te quedas. No, como cuando, por ejemplo, la institución responsable se niega a dar esta información disponible o alega que está reservada, el INAI tiene la función de decidir sobre el asunto y en su caso puede ordenar, perdón, puede ordenar la publicación de la información a favor de la persona solicitante. Entonces, con las reformas propuestas en el gobierno anterior,
pues actualmente se extingue de manera formal el INAI y las funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con este cambio de sectores de la población que resalta que esto es un golpe a la transparencia y un retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en México. Y dicen, bueno, ya que la propuesta de reasignar estas funciones que tenía el INAI a otras entidades gubernamentales pone en riesgo esta imparcialidad, porque el INAI pues era un organismo autónomo y ahora pasaría a una secretaría que depende del poder legislativo, perdóname, del poder ejecutivo, y dicen, Ujú. bueno, no puede ser juez y parte. Esas son algunas de las críticas que se ha hecho en este sentido. Y ya nos platicará nuestro invitado, pero yo pienso que a lo mejor a través de estas tecnologías de la información eh, podría reducirse esta brecha de duda, ¿no? Que se va teniendo, pero bueno, ya nos platicará un poco más él en materia de tecnologías. Sí, porque digo, al final este tipo lo hemos vivenciado, ¿no? Tratar de obtener información que a veces no es tan fácil ni sencilla, pues de alguna manera acceder a ella. Si no tenemos herramientas de esta naturaleza, pues de pronto, ¿cómo vigilamos la actuación de las personas? Yo creo que una de las cuestiones importantes de vigilar el buen gobierno no es nada más reducirlo a un tema del voto, ¿no? Así como de, Ujú. claro, voté, ya, ¿no? Como que en automático mi ciudadanía ya se cubrió y ya lo que pase después, pues ya no me importa porque pues de alguna manera ya cumplí con mi deber ciudadano. No estamos diciendo que no deban de votar, lo que estamos diciendo es que, o al menos lo que yo estoy diciendo es que viene de la mano de otro tipo pues digamos, de ejercicios ciudadanos y que también implica involucrarnos, ¿no? En el quehacer Ujú. del Estado, de saber qué está haciendo. Y a lo mejor hay cosas muy técnicas que tal vez no, o sea, de pronto es así como temas de presupuestos tan muy minuciosos, tal vez no podríamos entenderlo a cabalidad, pero por eso están estas herramientas, como para hacer Ujú. estas preguntas, como para decir, a ver, ¿y a dónde se fue este dinero, no? O de qué implica o cuáles son las implicaciones de este programa. No sé, a lo que voy es que tengamos esta herramienta para que le podamos pedir cuentas a las autoridades y de alguna manera la importancia acá es que no solamente exista esta herramienta, sino que lo faciliten para que también el Estado pueda responder y de alguna manera cubrir esa necesidad que estamos teniendo, ¿no? De saber. Pero pues esta cuestión de la democracia no es tan sencilla, ¿no? No, no, no. ¿Sabes qué me pasaba antes? Cuando yo entraba a una página, era como un tanto sencillo, porque te ibas al portal y te desplegaba todas las fracciones del artículo que tenías, que estabas obligado, le picabas y ahí, ¿no? Bueno, en directorio, remuneración, Ujú. y hoy en día lo que me ha pasado es que cuando entro en algunas páginas, no voy a generalizar, pero en algunas páginas, cuando entro a este apartado, no está actualizado. Mm. Eso es lo que veo últimamente, que no hay una actualización de la información. Y yo recuerdo que hace varios años sí era como que era una revisión constante y teníamos que estar actualizando para que la gente pudiera entrar y ver, ¿no? No es sencillo porque sí, algunos tienen un Ujú. poco de maña, ¿no? Para que no se vea tan sencillo, pero hoy en día lo que me ha tocado es ver eso, que no hay una actualización. Y exacto, y eso es como grave, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vigilo, no? Ajá. ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo sé que vamos bien? ¿Cómo, o sea, que creeríamos que es algo como en esta cuestión, ¿no? O sea, mencionaba esta cuestión del voto porque parecería que a las autoridades es, bueno, por eso, mientras voten ya, no, o sea, sí voy a estar ahí, sí voy a Sí. estar al pendiente, sí voy a tratar de obtener información. Y si no me la das, pues explícame por qué no me la das, ¿no? Y si no me estás explicando de manera correcta, entonces por eso me puedo ir a las impugnaciones para que, pues en su momento me den esta información, ¿no? Entonces, sí es una herramienta interesante y muy importante para como ciudadanos poder vigilar, no nada más es ver una mañanera o no nada más es ver un informe, sino, ¿y qué tal que ese informe no dice lo que yo quiero, ¿no? Y Ujú. justo voy a preguntar. Pero andamos sobre los tiempos, entonces, para también darle la invitada, darle la entrada, perdón, a nuestro invitado especial, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra pausa?
Muy bien, vamos. Pues estamos en Reivindicando Derechos y volvemos en unos minutitos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos y estamos platicando sobre el derecho de acceso a la información pública. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Raimundo Ortega Esquivel. Él es ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con conocimientos en gobierno de tecnologías de la información, administración de proyectos, seguridad de la información, gestión de servicios informáticos, desarrollo ágil del software y aprovisionamiento de tecnologías de la información. En el ámbito profesional, pues desde el 2003 a 2019, laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se desempeñó, entre otros cargos, como jefe del departamento, auxiliar de mandos medios, asesor, subdirector de área, director de área. Asimismo, pues en agosto del 2019 a marzo del 2020 ocupó el cargo de subdirector de área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente es director de tecnologías de la información en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Pues un invitadazo, bienvenido Raimundo por estar acá con nosotras. Muchas gracias, muy buenos días. Les agradezco Bueno, la invitación. no, gracias. Más experto en tecnologías con ese currículum no podemos tener. No. Es más, no sé si... Raimundo, pues bueno, para iniciar aquí la serie de preguntas que tenemos contigo, porque se nos va muy rápido el tiempo, pero ya platicamos de qué trata el derecho a la información y un punto importante que resaltábamos es cómo solicitamos esta información. Entonces, ¿de qué formas se puede ejercer este derecho a la información? Sí, muchas gracias. Se puede ejercer de manera presencial, asistiendo a cualquier unidad de transparencia de algún sujeto obligado. Mi plática, digamos, será relacionada a Ciudad de México, pero prácticamente se aplica a nivel federal. Entonces, en Ciudad de México tenemos 146 sujetos obligados. Cada uno tiene unidad de transparencia. Entonces, las personas interesadas pueden asistir presencialmente a solicitar información, ya sea que el sujeto obligado la tenga y si no, pueden recibir apoyo para que a través de los medios electrónicos se pueda hacer el requerimiento al sujeto obligado que pudiera detentar la información que la persona busca. Entonces, opciones puede ser vía presencial, vía telefónica, comunicándose igual a la unidad de transparencia, o bien utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se puede utilizar a través de una aplicación para celulares o bien a través de un navegador web. El procedimiento es muy sencillo. Si no se tiene, digamos, un usuario, se crea el usuario y una vez que se cuente con el usuario, prácticamente se puede solicitar información a más de a los 7,000 sujetos obligados a nivel federal, que integran lo que es o que tienen la responsabilidad o obligación de proporcionar información pública. Y Raimundo, de pronto, pues cuando hablamos de derechos humanos, creemos que son como así súper abarcantes y demás, ¿no? Pero este derecho a la información puede ser limitado y como en qué supuestos se daría esta circunstancia. Sí, abonando, digamos, a cómo solicitar la información, y de hecho también ustedes ya lo habían comentado, hay información que estamos obligados, como sujetos obligados, a publicar periódicamente. Puede ser, dependiendo del tipo de información y la fracción, puede ser trimestral, semestral o anualmente. Esta información se consulta tanto, o se publica y se puede consultar tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en los sitios web de cada uno de los sujetos obligados. Escuché ahorita a la licenciada, la maestra Mayra Carvente,
que ella comentaba que identificó a lo mejor que algunos sujetos obligados no publican la información conforme a los plazos o no está actualizada. Ahí, en particular, en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparece la opción de generar una denuncia por falta de información. Entonces, ese está al alcance de cualquier persona para poder denunciar que falta la información que está buscando, ¿no? Em, y un poquito atendiendo la segunda pregunta, si existe o no algún límite en cuanto a que un sujeto obligado proporcione información, sí, está establecido en el artículo sexto de la Constitución, y los límites del derecho a la información es cuando la información sea clasificada como reservada, cuando la información sea confidencial, principalmente. ¿Quién determina cuando la información tiene esta categoría? Cada uno de los sujetos obligados. Se presenta al Comité de Transparencia del sujeto obligado, se identifica por qué razón se quiere reservar y la respuesta va en ese sentido, que la información se puede entregar parcialmente o reservar completamente. Ahí es cuando la persona, cuando recibe esa respuesta, puede inconformarse de esa respuesta. Es cuando se crea lo que es un recurso de revisión y un organismo garante recibe esa queja o esa inconformidad y hace el análisis que si efectivamente fue adecuadamente aplicada las consideraciones para reserva o no. Esa es un poco la función que tiene en particular el Info CDMX, aquí para la Ciudad de México. Oye, Raimundo, y ahorita que platicabas toda esta parte de la plataforma, ¿no? Nacional de transparencia, que incluso, gracias por resolverme mi duda, sí voy a meter mi queja cuando vea que, que la información no está actualizada o no está, pero con todos estos cambios y la desaparición del INAI, una duda, ¿esta plataforma nacional de transparencia puede desaparecer o va a desaparecer? Sí, en la nueva Ley General de Transparencia eh, indica que se va a utilizar un sistema informático a nivel federal, el cual hace referencia en otro apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, desde mi punto de vista, no está previsto que desaparezca. Inclusive nosotros como organismo garante hemos visto que ahora el administrador general es el sistema anticorrupción y de buen gobierno. Está haciendo adecuaciones para integrar ahora las nuevas autoridades garantes federales, ¿no? Como el INE. Eh, Esas adecuaciones a nivel estatal también vemos de alguna manera reflejadas. Nosotros en particular en Ciudad de México todavía no tenemos la legislación que corresponda a Ciudad de México. En su caso, pues seguramente nos vamos a incorporar a este nuevo esquema, el cual la Secretaría Anticorrupción ya está aplicando en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, yo no identifico que desaparezca la misma. Entonces, va a continuar y de hecho creemos que se está fortaleciendo o se está creciendo, digamos. Como bien comentado, la plataforma contaba con 4 módulos, ¿no? CISAI para solicitudes, IPOD para obligación de transparencia, SIGEMI y SICOM para el tema de recursos. Y recientemente la Secretaría de Anticorrupción creó un nuevo módulo que es el buzón, un buzón que sirve ahora para eh, como medio de comunicación entre los sujetos obligados y ahora las autoridades garantes. Entonces creo que sí más bien se está robusteciendo la funcionalidad de la plataforma, por lo cual nos da señal de que estaba continuo. Justamente en eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? Entonces, pues, porque me preocupé y dije, el INAI se va, ¿y dónde rayos voy a ir a hacer mis preguntas? Pero entonces, mi derecho al acceso a la información, aun cuando haya desaparecido el INAI, sigue siendo garantizado, ¿es correcto? Sí, es correcto. Digamos, la plataforma cuenta con 3 administradores de la misma. Un administrador general, que en su momento era INAI. Este administrador general es quien aplicaba cambios sustantivos a toda la funcionalidad de la plataforma. Ahora quedó a cargo del sistema anticorrupción y buen gobierno. Eh, Luego el segundo administrador de la plataforma, que todavía es vigente, son los organismos garantes estatales y ahora las autoridades garantes federales
que son de nueva creación, como un particular caso del INE, ¿no? Ellos van a ver a partidos políticos a nivel federal y ellos ahora van a tener también obligaciones similares a cómo nosotros como organismos garantes estatales las tenemos, ¿no? Que es darle atención al tema de solicitudes de información, el tema de supervisar las obligaciones de transparencia, capacitar ahora a sus sujetos obligados eh, y sobre todo atender recursos de revisión, ¿no? Que vienen de alguna inconformidad de algún sujeto obligado sobre alguna respuesta a una solicitud que reciben. Entonces, de manera general, suplen ahora las funciones que tenían el INAI, ahora estas nuevas autoridades garantes federales. Ok, y bueno, como venías platicando, ¿no? Tal vez no vamos a quedar debilitados, sino al contrario, se está fortaleciendo, pero también está avanzando y se está desarrollando en temas de tecnologías de la información. He visto algunos videos en donde se ve como un infoverso bueno, soy abogada, no tengo como bien esos términos, esos conceptos, pero veo como un avatar que va y hace la solicitud, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es un infoverso o qué es el infoverso? ¿O si es un infoverso? ¿Estoy bien? ¿Está bien mi Sí, pregunta? Ujú. el infoverso está basado en lo que se conoce como metaverso, ¿no? Ya los metaversos se han ocupado como en diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, se puede dar cursos de capacitación en un metaverso en el cual interactúas a través de unas entidades virtuales que se les conoce como avatares. Eh, ¿Cuál es el propósito del infoverso? Digamos, o se pensó para crear un espacio virtual en donde, primero, se alberga información propia del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Nos ahí, por ejemplo, tenemos publicados algunos videos de las personas comisionadas que hablan precisamente del derecho de acceso a la información, de la protección de datos personales. También tenemos, digamos, publicados nuestros últimos informes anuales del instituto. Lo interesante es que cuando cualquier persona entra al espacio, el espacio está vivo, ¿no? Por ejemplo, si yo entra hoy y me pongo a ver el informe anual y me quedo en la página 15, ¿no? Me salgo de la sesión y a lo mejor ustedes entran, ¿no? El viernes, ¿no? Mañana, pues van a encontrar que el informe está en la página 15, ¿no? Y ustedes empiezan a hojear el informe y lo mueven a la página 25, como para un ejemplo. La siguiente persona que entre y lee el informe va a quedar en la página 25, ¿no? Entonces, es un espacio compartido en donde las personas pueden interactuar eh, y sobre todo el instituto aprovecha ese espacio para difundir las actividades del instituto, ¿no? Cursos de capacitación, eventos que tengamos con algún sujeto obligado en algún lugar de la Ciudad de México. Ahí difundimos también ese tipo de información. ¿Cuál fue el propósito principal del Infoverso? Es precisamente atender en el tema de recursos, cuando la persona se inconformó de una respuesta, eh, que en su momento el instituto como organismo garante eh, identificó que efectivamente la respuesta que dio el sujeto obligado no era correcta, se genera el recurso de revisión y en esa primera etapa la ley o la normativa prevé una reunión de conciliación en donde se junta el sujeto obligado que dio la respuesta, la persona interesada de la información y el instituto como organismo garante, como orquestador de esa reunión. Aquí es interesante porque la ley prevé que la información o quien solicita la información no tiene que identificarse la persona. O sea, la persona nunca tiene que decir por qué necesita la información. Entonces, por tanto, se tiene que preservar el anonimato. Este tipo de plataformas, el Infoverso, en utilizar avatares, digamos, cuando tú te registras no tienes que dar un correo electrónico personal. De hecho, tú entras como con una cuenta anónima eh, y eso te permite resguardar tu identidad. Entonces, el objetivo principal fue llevar a cabo este tipo de reuniones de conciliación, en donde juntas al sujeto obligado que dio la información, a la persona inconforme,
y en esas reuniones se puede dar el caso de que a lo mejor el sujeto obligado entiende cuál es la petición real de la persona y ahí pueden acordar entregar la información que la persona necesita, ¿no? Y entonces ahí, si se llega a un acuerdo y se proporciona la información que la persona está interesada en conocer, concluye el proceso el recurso de revisión. Entonces, ese es el propósito principal de este espacio denominado Infoverso. Oye, me surgió una duda ahí. Y entonces, en esta reunión de conciliación, ¿es digital todo? Sí, es digital. El Infoverso funciona a través de una página o URL web. Ajá. Eh, Tú te puedes conectar utilizando una computadora, utilizando un teléfono celular que tenga navegador, o la experiencia un poquito más inmersiva es utilizar lentes o gafas de realidad virtual. Órale. Cualquiera de estos escenarios te permite interactuar. Nosotros ya contábamos con herramientas tecnológicas para llevar a cabo estas sesiones o reuniones de conciliación. Utilizamos plataformas como Zoom, plataformas como Teams, en donde pues, la persona bloqueaba su cámara. eh, Sin embargo, este otro escenario de crear un espacio virtual, en donde, como confirmo que se tiene que mantener el anonimato, es un poco más interesante porque aparte nosotros proporcionamos información propia del instituto. Entonces ya es como un espacio inmersivo. Eh, entonces, prácticamente de requerimientos técnicos necesitas un navegador, ya sea teléfono, computadora o gafas, y puedes interactuar, ¿no? Muy súper bien. Justamente en ese tenor, ahorita nos platicaste un poquito de cuando no contestan lo que yo quería y bueno, tener esta reunión para clarificar. Pero entonces, ¿cuál sería el procedimiento para hacer una solicitud de transparencia a través del Infoverso? Es que bueno que lo preguntas. En particular, digamos, el Infoverso no tiene ese alcance directamente que tú solicites o hagas una petición de solicitud de información a través de este espacio. Prácticamente para solicitud tenemos que utilizar la plataforma nacional de transparencia, Mm. ya sea en su versión web o en la versión de teléfono móviles, o bien las otras alternativas, acudir a una unidad de transparencia para que lleves un escrito o de forma verbal hagas la petición de la información que tú requieras. Tendríamos que seguir por esos medios. El informe únicamente cubre como que parte del proceso cuando se generó una inconformidad de respuesta y el instituto como organismo garante junta a las partes para tener esta reunión de conciliación. Es el propósito particular del Infoverso. Ok, muchas gracias. Está todo muy interesante. Bueno, es que no es que estemos peleadas las abogadas con la tecnología, pero pues un poco, ¿no? Es complicado a veces entender, nosotros nos quedamos en las jurisprudencias de disco, Sí, que claro. las metías y ahí buscabas por época. Y bueno, hablar ahora de todo este tema tan importante como es pues el derecho a la información y ver este avance tecnológico es muy interesante. Yo por eso quería que estuvieras con nosotros, Raimundo, porque yo sí veía los videos, porque vi la cara de Norma cuando estabas explicando así de cómo es digital, cómo te Es que metes. me imaginé así yo en Avatar, en la Sí, que de sí, sí, sí. conciliación, así como de, ay, no pude cambiar, soy el gatito, ¿no? Sí, y vas entrando entras a una sala y lo poco que yo pude ver me pareció muy interesante. Por eso es que hoy estás aquí, Raimundo, para que nos resolvieras todas estas dudas. Igual, si gustan, les propondría, tengo un video aquí cortito, podemos hacer una intro de qué es el Infoverso para que, ¿no?, la gente Ah, que nos mire sí, como que se quede con la Sí, sí, idea sí. de cuál es su uso y cómo Ujú. es esa parte que comenta la maestra Mayra del tema de los avatares. bueno, si ¿Están de acaso lo acuerdo? único que Sí, les preguntaría si tenemos alrededor de un minutito, como cuánto crees que dure para este bloque, si no lo dejamos para el para el siguiente bloque. siguiente. Iniciamos el Como siguiente. gusten. Completo dura 6 minutos, pero podríamos poner el minuto. Mejor vamos a esperar al siguiente bloque, mejor, para que no se nos corte, porque ya Ajá. saben, aquí los tiempos de radio son muy estrictos. Entonces, ¿qué les parece si mejor hacemos ahorita nuestra siguiente pausa comercial para poder Ujú. regresar, ver el videíto y bueno, ahí todavía tenemos un par de preguntitas más que pudiéramos resolver, ¿les parece? Sí. Bueno, pues entonces vamos a una pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, volvemos.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el derecho de acceso a la información pública con nuestro invitado Raimundo Ortega Esquivel. Y bueno, estamos ahí platicando en relación al Infoverso y nos comentaba antes de la pausa que por ahí tiene un videíto que nos quisiera él compartir para que tuviéramos una idea como general. Yo sé que nuestro radio escucha no nos van a poder ver, pero nos van a poder escuchar y en las redes de CIMAC, pues ver el videíto. Adelante, Raimundo, por favor. Con mucho gusto les comparto el video. Ay, qué interesante. Sí se ven los muñequitos y la salita y todo eso. Sí. Sí, entonces, si se dieron cuenta, hay unos avatares que sí vienen con sus nombres. Ajá. Esas son las personas funcionarias públicas. Y la persona interesada aparece con un seudónimo que él guste ponerse, en donde no se identifica quién es la persona, ¿no? Que solicitó en su momento la información y quien se inconformó de la respuesta. Ok, Entonces, ok. así es como se utiliza el tema del infoverso, al menos para atender esta partecita dentro del proceso de recurso de revisión, que son las audiencias o reuniones de conciliación. Qué interesante. Sí. Oye, pero ¿qué puede pasar también con las personas que no tienen pues tantos conocimientos tecnológicos? ¿Cómo se les puede apoyar? Sí, también hemos tenido algunas situaciones de que a lo mejor la persona no cuenta inclusive con el equipo de cómputo, ¿no? Que a lo mejor en su momento hizo la solicitud de información con algún familiar, recibió la respuesta y estuvo inconforme de la respuesta, bueno, presenta su inconformidad, se admite, se inicia el proceso de recurso de revisión y en esa etapa de conciliación se le da la opción a la persona interesada de asistir aquí al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Se le otorga, digamos, un espacio con el acompañamiento de la ponencia que está revisando el recurso y se le explica cómo ingresar y cómo utilizar las herramientas. Esta sería una primera opción para el tema de ocupar, digamos, lo que es el Infoverso. Sin embargo, también en la unidad de transparencia para las personas que quisieran hacer una petición de información y que de igual manera a lo mejor no tuvieran conocimientos de cómo utilizar un navegador web, cómo entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, cómo crear su usuario, se pueden acercar también a las unidades de transparencia. Aquí el instituto también cuenta con una unidad de transparencia, quienes hay compañeros y compañeras que les pueden apoyar para hacer todo este procedimiento y que puedan hacer su petición de solicitud de información. Ah, súper. Y ya por último, última pregunta que quisiera hacerte. ¿Cuáles son entonces los resultados más inmediatos que podrías observar y si aquellos son positivos y que se han visto a partir de esta implementación del Infoverso? Sí, el Infoverso entró, digamos, en operación o se creó en el año 2023, 24. Y durante el año 2024 tuvimos 5 reuniones de conciliación. Y en esas reuniones prácticamente se logró que la persona interesada recibiera la información que buscaba, conforme a lo que él necesitaba. Entonces yo diría que sí se logró, al menos utilizando este tipo de herramientas, que la persona sí recibiera la información que estaba solicitando.
Y bueno, ya la última, aprovechando que tenemos a alguien, ¿no? Como de gobierno explicándonos. ¿Esto cómo ayuda a la democracia? O sea, tener un sistema de estas naturaleza, ¿no? Y pedir este tipo de información y que existan estas herramientas para, pues, tal vez clarificar, porque a veces es como complicadito hacer preguntas, ¿no? Y si a lo mejor en este tipo de espacios podemos clarificar, ¿esto cómo ayuda a la democracia? Sí, yo creo que en general las políticas públicas sí deben de adoptar lo que son las innovaciones tecnológicas y de alguna manera identificar cómo las personas hacen su vida diaria y ellos en esa vida, en la vida diaria, qué herramientas utilizan. Un ejemplo que les quería también comentar, por ejemplo, nosotros también desarrollamos un chatbot, el cual funciona a través de un servicio de WhatsApp en donde identificamos en su momento que las personas están muy habituadas a utilizar WhatsApp. Entonces, ¿qué hace este servicio de chatbot? Se llama TIC. Tú le puedes preguntar información pública de la Ciudad de México y prácticamente la fuente de información de este chatbot es lo que se tiene en la Plataforma Nacional de Transparencia y lo que genera el propio Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Entonces, es un chatbot que contiene información certera, confiable y prácticamente el tiempo que te tomas recibir una respuesta a un tema temático o solicitud de información a través de este tipo de tecnologías son menos de 9 segundos. Eh, entonces, es más bien cómo utilizar o adaptar toda la parte de herramientas tecnológicas para, sobre todo, políticas de gobierno y creo yo que eso abona a la parte de, de ampliar, digamos, o generar, eh, eh, brindar a la mayor grupo de personas accesos a toda la información pública, que es un poquito el tema o la responsabilidad que tenemos como organismo garante de la Ciudad de México. Súper. No, pues qué interesante esta charla del día de hoy. Ya me dieron ganas de que no pase yo y que me vaya a la conciliación, nada más para verme ahí como estoy en la salita, ¿no? Pues te damos las gracias por habernos clarificado muchas de estas dudas que teníamos, Raimundo. No sé, May, si quieres cerrar con algo este programa. Pues primero agradecerle a Raimundo que nos haya aceptado la invitación y también felicitarlo y decirle que me siento también muy orgullosa porque lo conozco eh, fuera también del aspecto laboral y estoy muy orgullosa de tener personas que conozco y que trabajan también en favor del servicio público porque hablamos muchas veces de lo negativo Ujú. de que sucede en el gobierno, pero también siempre he dicho que hay personas que son buenas servidoras públicas, que les gusta su trabajo y que además se capacitan, se preparan y ponen sus conocimientos al servicio público. Entonces, felicitarte por lo que has hecho y que pues nos sigas compartiendo. Cada que vaya saliendo algo, nos lo compartas para nosotras poderlo también difundir, porque no sabemos, o sea, tenemos desconocimiento de todas estas plataformas, herramientas, información que la podemos obtener muy fácil. Ya hoy en día la mayoría de las personas está en su celular y qué sencillo es poder pedir información, ¿no? Ujú. Gracias por habernos Y acompañado hoy. claro, y Raimundo, ¿algo que quieras decirle al auditorio, algo que no te preguntamos y consideras que debe de ser manifestado en este programa? Pues yo agradezco la oportunidad de charlar con ustedes. Es muy interesante estos temas de transparencia, que creo que adicional me gustaría comentar que el instituto, como parte de sus actividades, ha tenido o realiza, digamos, acercamiento con las personas. ¿A qué me refiero? Las sesiones de pleno que son semanales las hemos hecho fuera del instituto. Hemos ido a las alcaldías, a las universidades, en donde efectivamente las personas muchas veces no conocían de las actividades o el instituto en qué les podría apoyar. Entonces, una de las actividades es salir fuera de las oficinas y tener ese contacto con las personas y transmitirle de frente qué hacemos, en qué les podemos ayudar. Entonces, es algo que sí quisiera comentar, que es mucho el esfuerzo que realizamos como servidores públicos
nos gusta participar con las personas, ir a eventos, y es una actividad, al menos yo no había tenido esa oportunidad de hacer este tipo de actividades, y te nutre mucho como persona también, además de la parte profesional, que sí te tienes que seguir capacitando para buscar cómo generar este tipo de herramientas sin gasto, porque adicionalmente se me olvidó comentar, el Infoverso no nos costó nada. Utilizamos una plataforma que permite, hasta con ciertas características, en particular el número de personas que pueden interactuar son hasta 8, que para el tema de reuniones de conciliación nosotros requerimos 6 personas. Ujú. Entonces ocupamos una versión gratuita. Entonces prácticamente todo el diseño y todo lo que hicimos fue con recursos propios, y no gastamos ni un peso, digamos, del erario público. Y así la mayoría de las herramientas que hemos desarrollado, buscamos que efectivamente lo hagamos con software libre o open source, y que generemos sobre todo, o que ocupemos muy bien el tema de recursos públicos. Y les agradezco mucho esta oportunidad de charlar con ustedes. No, pues a ti, te damos este agradecimiento por clarificarnos muchos de estos temas, ¿no? Yo creo que una de las partes que rescato de esto último que nos mencionas es también como ciudadanos nos tenemos que involucrar, ¿no? Conocer de qué va y como decía, no nada más quedarnos como en una postura de pues solo voté y ya lo demás no me importa, sino todo lo que hace el Estado es interesante y es importante y hay que pues estar vigilando, ¿no? Entonces, nosotras te dejamos la puerta abierta de tu programa para que pues si quieres, o más bien nos quedamos con tu currículum para que si hay algún otro tema, pues estarás cordialmente invitado. Y pues no nos queda más que despedirnos de nuestro auditorio. No olviden que nos pueden buscar a través, bueno, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y que pues nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC. Entonces, si tienen una pregunta en relación a este programa o si quieren pues platicar de algunas otras temáticas, nos pueden hacer sugerencias o también nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Muchas gracias, May, muchas gracias, Raimundo, y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.